de los que trabajan. Sí, Amén. sí. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Oramos. Mira Jehová Dios mío, que esta palabra, obra Dios mío nuestra vida, nuestro corazón. Quiero Jehová Dios mío para poder comprender y entender Jehová Dios mío Jesús tu palabra. Palabra Dios mío de vida, Dios mío Jesús, tuya Jehová Dios mío la gloria para nosotros nada, sino palabra Dios mío de vida, Jehová Dios mío para la iglesia, en nombre de Jesús, te doy gracias, amén y amén. Tomen asiento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Podemos entender que la palabra de Dios, así como Pablo hablaba a los hebreos, es una manera de incentivarlos a creer en la palabra de Dios. Amén. Porque los judíos de ese momento estaban en la duda si seguía nuevamente, o sea, volver al judaísmo o seguir a Cristo, porque había muchas dificultades, había persecuciones. Y Pablo a los judíos de ese momento le quería hacer entender de que la fe en su palabra es lo que le iba a dar la solución. Amén. Amén. Porque no es palabra de hombres la palabra del Señor. Aleluya. Y la palabra del Señor podemos ver cómo se cumple la palabra como está. Sí. Como dice la palabra de Dios se va cumpliendo. Y por eso es necesario que nosotros tengamos fe en la palabra de Dios. ¿Por qué es muy atacada la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios es un pasaje, es un boleto, es una entrada al cielo. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios morando en nuestra vida, no estamos con Dios. Amén. Ese es el gran asunto. ¿Por qué el diablo ataca a la palabra de Dios y a la Biblia lo ataca? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros, lo único que tenemos, lo único que vamos a llevar al cielo. Si tenemos la palabra de Dios vamos a llegar al cielo. ¿Ven? Porque la palabra de Dios viene de arriba y de arriba tenemos que ir. Y la palabra del diablo va a ir abajo. Amén. Entonces ahí está nuestra elección, que more la palabra de Dios. Todo lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? La palabra de Dios. La palabra de Dios que es poder. Amén. Un poder tan grande que es algo tremendo poder. Hasta se ve en esta cosa del mundo. Amén. Gloria a Dios. Cuando tiraron la bomba en Hiroshima, en Nagasaki, en 1945, ¿qué es lo que hicieron? La materia lo transformaron en nada. Amén. O sea, al revés. Dios hizo de la nada lo que se ve y ellos de lo que se veía con la explosión lo transformó en nada, dando a entender que la palabra de Dios es pura, en realidad y verdadera. Amén. Y la palabra de Dios se cumple. Le dio el hermano Gabriel sobre que nuevo cielo y nueva tierra. ¿Qué significa eso? Pedro habla y dice que toda esta cosa se va a derretir, se va a hacer fuego. ¿Por qué? Porque justamente eso es la palabra de Dios, es el fuego que consume. La palabra de Dios es fuego. Amén. Y porque el hombre dice y es incrédulo en creer de que Dios hizo la creación, vuelve otra vez por causa del pecado a transformarlo en fuego, en la nada, para que nuevamente de la nada las personas vean que Dios es el creador. Gloria a Dios. Ahora bien, la fe, la palabra de Dios. Si nosotros la palabra de Dios lo tomamos de una manera natural, naturalmente vamos a vivir. Amén. Porque nuestra fe va a ser muy poca. Pero si nosotros aceptamos la palabra de Dios y nuestra razón nos lleva a tomar otro tren, por así decirlo, un transbordo, de lo que sea, a un avión, un transbordo, la razón nos lleva de la mano y nos entrega a la fe. Y si nosotros subimos en la fe, vamos a ver cosas maravillosas y ahí podemos clamar a Dios y Él nos enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. O sea, Dios nos llama a una invitación para poder entender lo que significa el poder de Dios y la majestad de Dios. Y lo que el mundo hoy da no se compara porque solamente es muerte.
pero la palabra de Dios nos conduce a la vida. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Hoy en día está muy atacada la palabra de Dios y los grandes enemigos son los que están en la iglesia. Amén. Amén. Adulteran la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se arrodillan al enemigo y hacen un pacto queriendo sin querer, en la cual agarran la palabra de Dios y la fe lo pisotean y no quieren hablar la palabra de Dios porque creen que son más sabios que el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Y la palabra de Dios no fue hecha para que nosotros lo pisoteemos, sino para que creamos en ella. Amén. Amén. Hoy en día yo escucho y leo, dice que el Papa dice que va a cambiar la palabra de Dios porque ya es muy anticuada. Le decía a un compañero de trabajo. No es que es anticuada, sino que habla de una manera real. Amén. Porque está desnudando a las personas y mostrando realmente qué es lo que uno es. Amén. Yo creo que soy creyente. Otros creen que no soy creyente, pero Dios sabe lo que realmente somos. Amén. Amén. Con muchas iglesias dice, tengo la palabra de Dios, pero no es la cuestión de tener un poco de la palabra de Dios, sino ser completo. Ahí está. La escritura y ser completo en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Uno puede saltar del Espíritu Santo, pero si al Espíritu Santo no le damos la palabra de Dios, que es la Biblia, que es acá la palabra de Dios, de nada sirve. Amén. ¿Cuántas personas están saltando del Espíritu Santo, profetizando y cuánta ha habido sanidad y todo eso, pero si no está en la palabra de Dios, los sanados y las profecías y todas esas personas se van a ir a la perdición porque están en contra de la palabra de Dios. Aleluya. El anticristo está en contra de la palabra del Señor. Amén. Y muchos anticristos están en la iglesia y no quiere hablar la palabra de Dios. Primera Juan 4 hablaba el hermano Gabriel la vez anterior, el que no confiesa que Jesús vino en la carne es anticristo. Ahí está el problema. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahí está el problema, porque dicen, no, la carne es mala, no permiten casamiento. Usted sabe dónde no permite el casamiento. Amén. Hoy en día el diablo no permite el casamiento porque él se junta y ya está. Eso es como los animales. ¿Cómo vaya a la iglesia a casarse los animales? Y el enemigo lo degrada hasta los mismos creyentes y se juntan y no llegan al altar de Dios pidiendo la bendición del Señor. Amén. Amén. Aleluya. La otra parte es como los nicolaitas que dicen, no importa la carne, sino hacer lo que vos querés. Aleluya. Aleluya, porque Dios nos abre los ojos a nosotros. Aleluya. Y que dice pudor y modestia y con decoro, con vergüenza y con respeto y cuantas cosas más. ¿Dónde está? Ahí está el asunto. ¿Dónde está la fe que vence al mundo? ¿Cómo vamos a vencer al mundo si somos mundanos? Guárdanos Dios. Amén. Amén. Pero acá hay una cosa. El negocio no podemos hacer nosotros sin sabiduría para el mundo. Si nosotros hablamos medio mundano, vamos a tener más plata porque va a haber más gente. Pero en ninguna parte dice la Biblia, hacer negocio con la palabra de Dios, sino hablar la palabra de Dios para la salvación de las almas. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hablaba del tabernáculo de Dios, ahí está, en Apocalipsis. Cielo nuevo, tierra nueva, ahí va a venir Dios. Y la palabra de Dios enseña de que el sol y la luna no hay más necesidad de ella porque Dios es la luz. Amén. Amén. Hoy en día Dios es nuestra luz. ¿Y cómo, en dónde nosotros vivimos? En Santiago 2:19 dice, los demonios creen, tiemblan. ¿Ven? Amén. A veces uno agarra la Santa Cena, agarra la copa y tiembla todo, y qué santidad y cuántas cosas más, pero está fuera de la palabra de Dios. Y si tiembla, es como los demonios, creen y tiemblan. Pero si no habla la palabra de Dios y deja participar a los creyentes mundanos, está en contra de la palabra de Dios y no está en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que está llevando a la iglesia al infierno? Amén. Amén. Porque la palabra de Dios es Cristo. Gloria a Y la Dios. palabra de Dios es espíritu y de vida. Amén. 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 Pruébelo. Cuando uno está en una situación crítica, no da más, no soporta más, no puede aguantar más, no puede marchar. La palabra de Dios te habla y te dice,
amén, en tu corazón para sentir la palabra de Dios. Porque Dios está presente. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios que va a hablar. Y la palabra de Dios no va en contra de su palabra, sino a favor de su palabra, porque la palabra de Dios es amor y nos lleva a la salvación. Pero el diablo ha hecho un pacto con esos ministros que son del diablo y no quiere hablar la palabra de Dios porque se creen más buenos que Dios. Y lo único que son serpientes, son víboras, que no son guiados por Dios, sino son medios del diablo. Es muy semejante a esa persona que va a consultar ¿cómo es eso? A los cultistas. ¿Amén? Es muy parecido, porque los pastores dentro de todos son como los cultistas que son usados por el diablo y hablan un poco de Dios y hablan un poco del mundo y no tienen la fe. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué esta palabra? Porque necesitamos nosotros en nuestro corazón llevar la palabra de Dios hasta el fin de nuestro día. Amén. 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 Aleluya. Va a haber una situación que si muchos se quedan, pero le va a decir el sello del diablo o el sello de Dios. Y el sello de Dios es la fe. Amén. 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 Y muchos valientes van a entregar para que los corten la cabeza. Amén. Amén. Aleluya. Guárdame. Tenemos que tener esa fe. Hoy en día nuestra oración tiene que ser con fe, porque Dios contesta tu oración. Amén. Los que están enfermos y no da más, uno tiene que entregar a Dios, porque Dios tiene la última palabra, es decir, el Señor va a hacer la obra y el Señor va a recompensar si nosotros tenemos la fe. Si nosotros tenemos la fe, por más que esté enfermo, diga a los médicos, no da más. No, mi fe es lo que habla y el Señor va a hacer la obra conforme a su voluntad, pero tenemos que tener a nuestro Dios en nuestro corazón. Amén. No es como nosotros queremos, pensamos, no, sino el Espíritu Santo te agarra la mano y te dice, acá va a haber un crecimiento espiritual. Amén. Cada circunstancia que nosotros pasamos es para crecer en la fe. Amén. Aleluya. Pero hoy en día se vende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere la gente confesar su palabra como está. Porque venía hermano a predicar, se ponen acá, predican, pero no habla sobre la diosa de la iglesia que es Jezabel. No habla nada en contra de la esposa del pastor. Amén. Aleluya. Pero Dios no nos llamó para agradar a Jezabel, sino para denunciar a esos espíritus. Amén. 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 ¿Y por qué no se siente el poder de Dios? ¿Por qué no hay bautismo del Espíritu Santo? Porque el diablo le ganó de mano y el diablo está bautizando ¿en qué? En la indiferencia, en la hipocresía. ¿Amén? Porque cuando no se predica la palabra de Dios se necesita otro alimento, el alimento de los cerdos. Cuando vamos a nuestra casa y vemos esos programas mundanos y lo único que nos lleva es a derrumbar la poca fe que trajimos de la iglesia. Uno dice, ¿dónde está el ave que habla que viene el pájaro ese y se lleva la fe? Ahí está, en tu casa. Amén. Aleluya. En vez de leer la palabra de Dios, no, hoy nadie me ve, mi carne quiere esto. La carne tiene que uno decirle a través del Espíritu, vos querés, pero el Espíritu Santo dice no. Amén. Aleluya. Uno se tiene que administrar. El corazón de uno tiene que ser el púlpito. Amén. Amén. Nuestra mente tiene que ser el púlpito de Dios. Para que nosotros pensamos a nosotros mismos que nosotros somos malos, que estamos en contra de la fe, que estamos en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto no puede, ni quiere, ni puede. Pero, Señor, somos pecadores, no nos llegamos a la santidad, dice. Amén. Porque dice, si uno no dice que tiene pecado, le hacemos mentirosos. Amén. Por eso Dios ¿qué nos enseña? Lavarnos los pies. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Que no somos perfectos. Amén. Vamos en el mundo, nuestra mirada, nuestra forma de hablar, nuestro pensamiento, nuestra actuación, no está conforme a la palabra de Dios y decimos, Señor, me equivoqué y perfeccióname. Aleluya. Esa es la vida del creyente. Amén. Si uno dice, yo nunca cometo errores, pero aleluya, qué mentiroso, qué falso. Amén. Porque Pablo mismo dice, no es que yo haya alcanzado la santidad, si no me entiendo, voy hacia adelante. Amén. Amén. Y
como en los tiempos de Jesús, no decía a Cristo que tenía como enviado del Señor. ¿Por qué? Porque no tenía miedo que lo expulsen de la iglesia, de la sinagoga. Ahí está, de la sinagoga. Y hoy en día nadie quiere confrontar a los líderes que están siendo mundanos. ¿Por qué? Porque se siente mejor dentro de la iglesia. No quiere pagar un precio. Entonces, por causa de darle una oportunidad, o agarrar un coche y llevarlo por las provincias o donde sea, o a un lugar, o aquí, allá, o por fiesta, o lo que sea, vende la palabra de Dios. Guárdanos, Señor. Aleluya. Gloria. Dios busca soldados. Gracias. Y los soldados no son cómodos. Los soldados se esfuerzan. Amén. Amén. Hoy en día necesitamos batallar por nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la iglesia para hoy? Estamos pisando tiempos difíciles. Estamos pisando tiempos en la cual, como la iglesia, entre comillas, ha entregado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, Cristo, está en las puertas golpeando. ¿Por qué está afuera? Amén. Porque lo echamos con nuestros hechos, nuestra forma de doctrina y cuantas cosas más. Y Cristo está golpeando las puertas de las iglesias. Mientras en la iglesia bailan, mientras en la iglesia hacen circo, mientras crecen en los títulos, pero no crecen en el amor de Dios ni en el temor de Dios, Cristo está golpeando la puerta. A veces lo dejan entrar, pero no lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque la carne está mandando. Porque la billetera está mandando. Pastores que tienen $1.000 millones, 60 millones de dólares, 200 millones de dólares, aviones privados y cuántas cosas más. Y Dios no nos llamó para nosotros tener ese dinero aquí y allá por predicar falsamente la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos dio? Lo único que vas a llevar es la fe. Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude a tener la fe de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En el principio, 1 Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si uno está en contra de la palabra de Dios, está contra Cristo. Amén. Viene con pollera rajada porque no tiene pudor, no tiene modestia, no tiene decoro, y dice, yo siento la presencia de Dios y cuántas cosas más, no siente nada. Y si profetiza, lo único que podemos decir que está en un adulterio espiritual, y cuidado, puede ir más allá todavía. Amén. Amén. Porque si uno viene y profetiza y no está bien en la palabra de Dios no lo puede usar, lo usa aquí en el diablo. Amén. Aleluya. Cuando traen todas ropas ajustadas, ¿qué es lo que está haciendo? Incentivar a la carne. Y pasa adelante y dice, la gran sierva de Dios. No es nada sierva de Dios, tiene que recibir disciplina, que se siente atrás y que se restaure si quiere pertenecer a la iglesia. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Yo hermano, no, nada. Si no tiene a Dios, si no tiene a su palabra, es enemigo de Dios. Amén. Amén. Pero tengo un poquito de Dios, un poquito, sí, el diablo es así. Predica un poco de Dios y un poco del mundo para la destrucción. ¿Qué le parece a usted? No, pero yo siento de la parte de Dios nada, no siente nada porque está en contra de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tremenda la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios nos ayude para poder hacer su voluntad. Amén. Quiero buscar Isaías 56, 10, 11. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Gloria a Dios. Tremenda palabra. Aleluya. Isaías 56, 10, 11. Isaías 56, 10 al 11. Amén. Gracias. Amén. Amén. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos y echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Aleluya, la palabra de Dios como ya está denunciando de gran manera. Amén. Amén.
Y esa es la palabra de Dios. Y muchos tienen miedo, ¿por qué? Porque lo van a dejar desplazado, lo van a dejar sin predicar la palabra de Dios, lo van a tener ahí nomás. Pero no es en una iglesia específica, sino en general. Nosotros desde el primer tiempo vimos que la verdad, gloria a Dios, es combatida. Gracias. Amén. Amén. Cuidado, no podés decir nada porque los líderes se enojan. Aleluya. Pero el gran problema es que se enojen de arriba. Aleluya. Amén. Amén. El día de mañana va a decir por tu fruto, ahí está, ¿cuál es tu fruto? Si es bueno, recompensa, y si es malo, traidor a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice, sus atalayas son ciegos porque no quieren ver. Todo ello ignorante porque quieres ignorante. Todo ello perro mudo. Amén. El perro, en vez de cuando viene un enemigo, digo acá, nosotros tenemos un animal, y cuando viene alguien empieza a guau, guau, a ladrar. Amén. Cuando viene el diablo, el pastor no dice nada. Cuando viene y entra con personas que traen falsa doctrina, no dice nada. No habla nada, no dice nada. ¿Por qué? Porque está contento con el diablo. Amén. El diablo a los músicos le dice, si haces un pacto y vendes tu alma, te doy todo el éxito, y muchos lo hacen. Muchos músicos lo hacen, no sé cómo es. Si todos, pero la gran mayoría lo hacen. Por fama. Guárdame. Reprendemos, oramos y decimos, reprendemos todo, ¿cómo se llama? Satanismo, pai, curandero, y el peor curandero, el pai, es el pastor. ¿Por qué? Porque son atalayas ciegos, perros mudos, no hablan la palabra de Dios. Amén. Así es. Cuidado que la esposa se va a enojar y después le va a pegar cuando salga de acá. Amén. ¿Y a quién nosotros aceptamos? ¿A nuestra esposa como salvador personal? No. Aleluya. Cuidado que la hermana Jezabel cuando llega ahí te va a dar con todo porque hablaste en contra de Jezabel. Entonces hay que dejar la palabra de Dios y dedicarse a otra cosa. Amén. Hacer una estatua, una foto grande y arrodillarte a tu esposa y adorarla ahí, punto. Pero acá nosotros venimos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si un día se le antoja a la esposa depilarse, el pastor no dice más nada porque, cuidado, su esposa se depiló. Se pintó, cuidado, no diga nada. Por ahí se enoja. Pero el creyente tiene cuidado de que no se enoje el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todo ellos sigue su propio camino, no el camino de Dios, sino lo que a él se le da la gana. Amén. Amén. Si él quiere cambiar un coche, predica un poquito más bajo, entonces todos contentos, los hermanos carnales, hasta le dan más plata porque están contentos y le vende un falso camino. Y se compra un coche, una casa y está contento, pero es ignorante porque el día de mañana no se va con su casa. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Qué tremendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y no queremos nosotros hablar, porque no nos conviene hoy en día, no es negocio hablar la palabra de Dios. Si vamos a la radio y hablamos esta palabra, no, estamos en la radio, ¿cómo? ¿Y por qué? Si la palabra de Dios es esta. ¿Para qué vamos a poner la radio si vamos a hablar lo que nosotros queremos? Amén. Amén. Aleluya. Que Dios nos ayude. Amén. Gracias. Que Dios nos ayude, dice la palabra de Dios en San Juan 6:63, ya estamos terminando. Algunos hermanos nos piden una grabación y bueno, que Dios nos ayude, que sea su voluntad. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra del Señor son espíritu y son vida. Y tenemos nosotros hoy en día la oportunidad y tenemos el tiempo de poder acercarnos a su palabra. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es la palabra del Señor para nuestra vida? Gloria. Amén. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Cada día, vio que el maná cada día tienen que ir a buscarlo, los israelitas en el desierto. Cada día tenemos que buscar la palabra. Amén. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor? Que estamos cansados, no damos más, Dios te va a hacer descansar. Amén. 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 ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Y
hablar con el Señor. ¿Hablamos con el Señor? Gracias, Jesús. Amén. ¿Qué le decimos al Señor? Yo conozco tus obras, dice Apocalipsis 3:8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay una puerta abierta para ti, hermano, si tienes la palabra de Dios. Dios está reclutando ahora y siempre personas que se jueguen por la palabra de Dios. Porque no somos nosotros los que estamos viviendo, sino dejamos el bautismo. Amén. Dejamos nuestra vida para nosotros no tiene sentido. ¿Por qué? Porque fue fracaso. Yo les puedo decir, si Cristo es fracaso, gastamos energía, tenemos mala sangre, tenemos problemas, tenemos dificultades, y es un fracaso. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado está en nosotros y nos inclina hacia el mal. Y Dios nos da el Espíritu Santo, ¿para qué? Para tener una nueva vida. Amén. 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 Entonces hay una puerta abierta, pero depende de nosotros. Amén. Pero si cerramos la puerta, no queremos experimentar a nuestro Dios. Entonces vamos a ser un cristiano mediocre. Guárdanos. ¿Ven? El cristiano mediocre tarde o temprano fracasa. Amén. Porque el diablo va a venir en la parte de mediocridad y te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? La palabra, ¿para qué vas a escuchar? ¿No? Es más fácil hacer esto, hacer lo otro. ¿Me necesitas algo? Llévatelo. Robo. Es muy fácil para el enemigo. Y el Espíritu que está luchando, está diciendo, hay una puerta abierta para un encuentro personal. Porque tenemos que crecer en la fe. Gloria a Dios. Nada de fe, ateísmo, poca fe, fe mediana, mucha fe y ser lleno del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, el enemigo va a querer hablar, pero no puede. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios, la fe, y no podemos ser vencidos porque Dios vive en nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Hay una puerta abierta. ¿Qué quieres hacer tú? Gracias. Tienes poca fuerza, pero Dios está con nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Y Dios. aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Que Dios nos ayude. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Amén. Amén. Tenemos una elección que tenemos que tomar. Gloria a Dios. Dice que la persona, los chicos, 3.000 veces se ríen en la iglesia. Y los grandes, 14 veces. Si es que llegamos a reír, ¿no? Tenemos una circunstancia una vez, nos reímos, estamos así amargos. Y Dios no quiere que seamos amargos, sino que estemos contentos. Gloria a Dios. Cuando estamos contentos vamos a tener más vida. Amén. Amén. Cuando estamos alegres y gozosos a través del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es más liviano. ¿Por qué? Porque no se contorsiona ni nada de eso, sino tiene la libertad. Cuando venimos, cantamos, permanecemos más jóvenes porque dice que los músculos de la cara, cuando cantamos, se mueven, entonces eso trabaja, entonces no se envejece tanto. Amén. Que Dios nos ayude. Está bien que los años uno un poquito se va poniendo, pero bueno, pero que Dios nos ayude a alabar al Señor. Amén. ¿Y cuándo vamos, ya termino, cuándo vamos a estar contentos? Cuando esté contento el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a estar contento. Amén. Y es un amigo que te va a decir, che, Amargo, ponete alegre. Amén. Y entonces ahí, cierto, me tengo que poner alegre porque Dios está conmigo y mi salvación está conmigo. Amén. Y ahí, aleluya, pero si conquistamos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a estar? Mal. Viene un creyente, los hermanos nos escondemos, no nos queremos saludar. Venimos a la iglesia, estamos amargos y nuestra palabra que sale ajeno. Aleluya. Puede matar a cualquiera por lo amargo que uno está. ¿Ves? Que Dios nos ayude a tener la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero ¿quién tiene la palabra de Dios? Que escudriña la Escritura. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a valorar la palabra de Dios. Alaba. Esta palabra va a llegar, los que están haciendo eso, van a prohibir. Ya la Biblia nada. Si uno habla de algunas cosas, en YouTube te sacan. Amén. Amén. No te dejan hablar la palabra de Dios.
Pero nosotros vamos a dar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y seguir la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Amén. 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 Mira, Dios mío, Jesús, esta palabra, ayúdanos, Jehová, Dios mío, comprender y entender, obra, Dios mío, en nuestra vida, en nuestros corazones, Dios mío, Jesús, tu palabra, Dios mío, Jesús, esté con nosotros, tu palabra, Dios mío, Señor, esté, Dios mío, en estima, en gran, Dios mío, Señor, valor, Dios mío, Jesús, para nuestra vida, danos, Dios mío, la identidad, danos, Dios mío, Jesús, de esta bendición, Dios mío, Jesús, de escuchar, Dios mío, palabras, Dios mío, de vida, son palabras, Dios mío, últimas, Jehová, Dios mío, de estos tiempos, Dios mío, malignos. Ayúdanos, Jehová, Dios mío, a tener, Dios mío, Cristo, Dios mío, nuestros corazones, a tener, Dios mío, nuestros corazones, ser valientes, Dios mío, hablando, Dios mío, la palabra de Dios, hablando, Jehová, Dios mío, tu palabra. Te damos gracias, Jehová, Dios mío, Jesús, por esta bendición, Jehová, Dios mío, Señor,